Al Señor le damos la gloria. No andamos perdiendo el tiempo, andamos edificándonos en medio del tiempo. Hoy la palabra del Señor es un día, hoy es un día de resurrección. Hoy están en la iglesia todos los que han resucitado, ¿verdad que sí? Todos los resucitados están en la iglesia porque nosotros resucitamos. Si usted sale afuera a observar el día cómo está, el Señor está avisando que va a venir una oscuridad de repente sobre la tierra. Va a haber un de repente. Y entonces hay gente que no está percibiendo los tiempos. Ahorita están jugando del que suene la primera bomba nuclear, la primera, no se sabe cuántas suenen. Y se está jugando con eso, se está jugando con candela. Y nosotros la iglesia tenemos que estar en perseverancia. ¿Cómo debemos estar como iglesia? En una perseverancia. ¿Por qué perseverancia? Porque debemos perseverar en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar y vamos a darle la gloria al Señor en esta mañana para que el Señor le traiga una palabra de contentamiento a la iglesia. Porque salimos y no conseguimos contentamiento. En el centro de Valencia, el distrito centro, tiene todos los ministros, la mayoría enfermos. Hay una lista así de grande. Enfermos. Entonces la Biblia nos enseña que vienen plagas sobre la tierra. Y si vienen plagas, lo que nosotros tenemos la seguridad en Cristo, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. A mí me llegó una gripe de repente 2 días. Y en esos 2 días lloré tanto de tanta gripe que me dio, que al tercer día ya estoy resucitado. Y entonces resucité. Hoy me vine para acá y ahorita salí para afuera y dije, Señor, ayúdeme con ese malestar, que no me vaya a dar malestar ni me vaya a molestar en medio de la predicación. Señor Jesús, te damos, Padre, toda la gloria. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, que hoy es un día de resurrección para los entendidos, para los que han recibido a Cristo como nuestro Salvador y nos está guiando, nos está enseñando. Hoy celebraron las mujeres que fueron temprano al sepulcro a enjuagar al Señor y cuando llegaron allá no lo encontraron porque ya había resucitado de los muertos. Entonces, así como Cristo resucitó, también nosotros en Cristo ya resucitamos. Y en esta mañana le damos toda la gloria. Reprendemos, atamos con la autoridad que tú nos has dado todo demonio, todo pensamiento, toda brujería, toda hechicería, todo lo que no le agrada lo reprendemos y lo atamos y lo echamos fuera a lugares secos y sin reposo. Y pedimos este lugar conectado con el cielo, porque tenemos cielos abiertos, nuestra mente conectada con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Echamos fuera todo afán. Todo endurecimiento del corazón lo echamos fuera. Que tengamos un corazón sensible a la palabra del Señor, porque la palabra es la que nos edifica, nos bendice, nos fortalece y nos llena de su presencia. A Él le damos toda la gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y habla de perseverancia. ¿Por qué tenemos que ser perseverantes? ¿Qué es un hombre que es perseverante? Hay gente que llega a la iglesia. Me conseguí un muchacho que estuvo conmigo y era un evangelista y me lo conseguí el viernes como a las 1:30, 2 de la tarde, y ese muchacho era mucho menor, como los niños que están pasando aquí adelante, los más grandecitos, era ese jovencito. Ahorita tiene 50 años y había predicado en varias partes. Hasta me dijo, hablando con él, que tenía los 9 dones del Espíritu Santo. El Señor lo usaba en milagros, en prodigios, en señales. Pero resulta que lo conseguí en una condición por falta de perseverancia. Cuando usted persevera, se van a sorprender, porque la perseverancia, el más pequeñito que está en la iglesia, el que está sentado por allá, que a veces él dice que ni siquiera lo toman en cuenta, pero si usted persevera, llega a la meta.
Entonces uno a veces tiene temor por la gente que sale corriendo de una vez y lo ve que ya alcanza. Eso me ha pasado a mí. Pero en el transcurso de la vida me tocó orar por él y decirle que vuelva a casa. Y me decía que no se podía. Le dije, sí se puede en Cristo. Y me mostró las rodillas y me dijo, lloraba tanto que mira las rodillas mías como están, hechas callo de tanto orar. Entonces uno se queda sorprendido. Pero ¿sabe qué? El quebrantamiento, porque hay un quebrantamiento bueno y hay un quebrantamiento malo. Sí lo han buscado en la Biblia. Porque hay gente que lee la Biblia y no sabe. Ten un salmo. Salmo 55 se consigue ese quebrantamiento malo. Quebrantamiento malo, ¿por qué? Porque la persona se puede quebrantar, puede llorar, puede tirarse al suelo, dar 7 saltos morteros y decir que está en la presencia del Señor, pero por un momentico, cuando se sale afuera no se acuerda más nada. Ese es como un muchacho malcriado en la casa. El muchacho malcriado, ¿qué hace el muchacho malcriado? Uno lo agarra con una correa y le da 4 correazos, y ese muchacho cuando uno crece quiere que cambie, ese no cambia ni con el sombrero, porque es como un sombrero viejo, ni siquiera que lo aplanche. Porque hay gente que no admite sus errores para que Dios los corrija. Entonces cuando nosotros admitimos los errores, Dios nos corrige. Cuando los admitimos y los ponemos delante de la presencia del Señor. Por ejemplo, hay gente que tiene envidia y no acepta la envidia. Y la envidia es un parásito que se le metió al hombre desde el huerto del Edén. ¿Y por dónde vino? Por los ojos, por el árbol. Porque todo lo que vemos con los ojos, a veces nosotros estamos a la mesa y comemos con los ojos. Vemos el plato que le sirven a uno y dice como que ese plato para mí es muy poquito, y se pone a ver el del otro y dice ese plato del otro sí es bastante. Porque no nos conformamos con lo que Dios nos ha regalado ni lo que nos da, y entonces la envidia se mete como un obstáculo en la vida del hombre. Y la envidia puede dañarlo hasta el ministerio. ¿Cómo le parece que en el ministerio, si hay envidia, usted se puede dañar? Porque el ministerio no puede tener envidia. Dios en los dones del Espíritu Santo le dio a cada uno como Él quiere, no como usted quiere. Como Él quiere le va a dar las cosas, como Él quiso dársela. Entonces la palabra en esta mañana leo con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, tráeme allá el celular, hazme el favor. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Gracias. ¿A dónde vamos a poner la mirada nosotros? Y ahorita más, ahorita está el mundo en una crisis global, que va a venir una crisis global sobre la tierra, y hay gente que no está entendiendo. Y si usted no se conecta con el cielo, a mirar al eterno, al grande, al poderoso, entonces, por eso se llama el mensaje perseverancia. Perseverancia es persistir. ¿En qué vamos a persistir? Nosotros ya conocemos al Señor, conocemos la presencia del Señor, conocemos el fluir del Espíritu Santo, tenemos los dones, tenemos la paciencia, tenemos todo eso. ¿Por qué los descuidamos? Porque hay una parte de la iglesia que anda dormida. Y la dormida en Mateo 25 dice que las 10 vírgenes se durmieron las 2. Las 5 prudentes y las 5 insensatas se durmieron. Entonces cuando se habla de sueño, las 2 les dio sueño, las 2 se durmieron. Y aquí en el capítulo 3 de donde le estoy leyendo la palabra del Señor, dice, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Nosotros resucitamos y hoy es un día de resurrección, porque hoy se está celebrando el aniversario donde que el día del Señor Jesucristo lo crucificaron en la cruz del Calvario y murió por cada uno de nosotros. Y ese versículo en Primera de Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Entonces aquí anda la perseverancia o perseveráis. Perseverancia
A uno se sorprende porque la gente en la iglesia se le da las clases, sale de la doctrina, ya sale al lanzamiento y ya es un hermano, yo lo llamo un hermano mayor. Ya tiene que defenderse, ya tiene que salir a la calle, como cuando tú estás criando un muchacho. Lo lleva a la escuela, cuando lo lleva a la escuela los primeros días, va y lo acompaña. Y lo sigue acompañando hasta que pase ese año. Al otro año ya lo manda solo. Así es la iglesia, en la perseverancia. A nosotros nos adoctrinan y después nos mandan solito. Vaya, haga lo que tiene que hacer. Vaya, guárdese para el Señor. Le enseña a Dios en la palabra a que se santifique, a poner la mirada en las cosas de arriba del cielo, no en las cosas de la tierra. Y aquí en este primer versículo describe la nueva vida. Nosotros cuando recibimos a Cristo tenemos una nueva vida. Y esa nueva vida nos refleja, está marcado también en la palabra porque me gusta enseñar, y está en Romanos capítulo 6, versículo 13 en adelante. Entonces dice el 6:3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces cuando se le habla a la gente de muerte, como que no admite. ¿Cuántos en esta mañana no han recibido a Cristo en el salón? ¿Cuántos de los que vinieron? Levánteme la mano para enseñarle algo. Si usted no ha recibido a Cristo, está muerto. Aunque usted camina para arriba y para abajo, pero está muerto. Ahora, cuando recibimos a Cristo, pasamos de muerte a vida. ¿Pasamos de qué? De muerte a vida. Porque la Biblia lo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Qué lindo y hermoso cuando nosotros comprendemos que recibimos a Cristo y andamos en una nueva vida, en una vida nueva. Dice: porque si fuisteis plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seréis en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando usted comprende que no le está sirviendo al pecado, va a Gálatas, donde dice que poner la mirada en las cosas de arriba se refiere a fijar la mente de alguien en una cosa. Todo está en la tierra, es temporal, y además nuestra ayuda viene de lo alto. Las cosas terrenales son por un momentico. Todas las cosas terrenales. Entonces las cosas terrenales son por un momento. ¿Cómo le parece que esta mañana los árabes, esos los jaques que vivían en ese rascacielos, que hicieron piscinas artificiales, que sacan el agua del mar y la preparan para consumir? Hoy les tocó los grandes jaques de esas naciones huir a un país que tenga agua de un nacimiento propio. Les tocó salir de ese lugar. Y eso nos hace entender que las cosas de la tierra son temporales, que van a pasar, que de aquí no nos vamos a llevar nada. Y por eso es que el Señor nos está llevando a una crisis del mundo global, así como llegó el COVID. El COVID fue una crisis que le tocó a la gente guardarse obligada. Ahora viene una crisis financiera que la gente va, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a volver al tiempo de la edad de la piedra, al tiempo del martillo, al tiempo de la madera, porque están quemando hasta el gas. Todas las plantas de gas las están bombardeando en el mundo y las están quemando. El gas, la gasolina, está en un tremendo, hay que pagar mucho dinero. Entonces los que tenemos carros y automóviles, entonces va a haber crisis de con qué echarle a los carros el alimento para que ellos caminen.
Entonces las cosas de la tierra son pasajeras y nosotros tenemos que esperar lo de que viene del cielo. El 3 dice, porque muerto soy y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando leemos la palabra del Señor y conseguimos estos versículos y se le habla a la gente de la muerte, la gente no le gusta. Muerto a la antigua vida, de hecho, de que Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto. Y en efecto nosotros moriremos con Él. ¿Con quién vamos a morir? Con Cristo. Pero si Cristo resucitó, resucitamos porque Cristo fue las primicias de la resurrección. En Él vamos a resucitar. Porque si nos toca partir de aquí antes de que venga el arrebatamiento, pues nos toca físicamente dejar el cuerpo en la tierra y el espíritu que vuelva a Dios. Pero si viene el arrebatamiento y nos vamos en las nubes con Él, entonces algo más maravilloso vamos a experimentar. Y al Señor tenemos que darle toda la gloria por eso. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En ese momento le dará un cuerpo glorificado a todo creyente. ¿Quién le va a dar un cuerpo glorificado a todo creyente? Dios. ¿A dónde se va a conseguir esos versículos? Vaya a 1 Corintios 15. Del 51 en adelante se consigue la respuesta. Entonces, allí está la palabra del Señor. Yo en estos días andaba aquí en Guato Negro y se habían muerto 5 y estaban esperando el número 6. Y como yo cuento que en Gato Negro es peligroso porque cuando se muere uno se mueren 5, 6, a veces 7 días, ay Dios. Entonces fui por donde el hermano Domingo y vi que había un gentilicio del hermano Domingo. Pasé, fui, di la vuelta, me volví de donde Morocho, fui para allá, hasta que el fin fue y entré a la casa. Resulta que el hermano Domingo estaba con una fiebre tan tremenda que lo estaban bañando y lo bañaban. Y prediqué un ratico la palabra con los hermanos, compartí preguntas que hace la gente, porque la gente tiene muchas preguntas. La gente está preguntando en Venezuela que por qué no se arregló esto de una vez, y había uno que me hizo esa pregunta. Y yo le dije, ¿usted cree que esto se arregla de una vez? ¿Cómo le parece que el padre de familia puede tener mucho billete y una caja full de plata y tiene bastantes muchachos? Y sabiendo que la caja está ahí, la caja fuerte, que lo que tiene la combinación es el viejo, y llegan los muchachos y le dicen, pero dame la plata. Si el dueño de la casa no quiere abrir la caja fuerte, no le va a dar nada. Y con esa casa llena de billetes, con esa caja llena de billetes. Así es Dios con nosotros. Dios tiene la caja llena de billetes, pero si nosotros no estamos preparados para recibirla, no nos las da. Ahora, si estamos preparados, nos va a dar ese se llama una añadidura. Y entonces Dios nos la va a regalar. Y hablando con el hombre, y entonces entré, y el viejito estaba tan grave que le oré en la cabeza, le ministré en el Salmo 23, y él ni se dio de cuenta. Y me vine. El domingo salí de aquí, y yo llegué a la casa y le pregunté al Señor, ¿será que domingo se va? Y como papá Dios me dijo que no, nada, pues nada me dijo, pues yo fui y me llamó y dije, usted no se va a morir. ¿Usted quiere morirse? No, yo no me quiero morir. Bueno, usted se va a poner como un muchachito. Ahora llamé a la familia y le dije, téngalo ahí en la casa yo, y no le falte la arepa, lo que le gusta comer. Ahora va a durar bastante tiempo con ustedes y lo va a acompañar. Resulta que el Señor me dijo que en esa casa había muchas muñecas. Yo no sé qué eran muñecas, todavía estoy orando al Señor a ver qué son esas muñecas. Pero ahí está vivito el hombre coleando y durmiendo y comiendo feliz y contento. Porque yo fui y le pregunté que si se quería morir y él dijo que no. Y como tampoco me había dicho Dios que se iba a morir, y el dueño de la vida es Dios, entonces a él le doy toda la gloria. Entonces esa es una buena respuesta. Ahora aquí la palabra del Señor en Corintios 15, 51 dice, he aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
no todos dormiremos. Hay una iglesia que está dormida, pero hay otra que no está dormida. Hay otra que está despierta, que está entendiendo lo que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia y está despierta. Y si no quiere despertarse, entonces le toca que se compre un lente tridimensional, ese que ve para todos lados. Y usted se pone a ver las solas noticias, y las solas noticias lo van a alarmar. Y las noticias le van a traer lo que dice la palabra del Señor. Cielo y tierra pasará menos la palabra del Señor. Entonces, está en un cumplimiento la palabra tan linda y tan hermosa, tan preciosa, que yo me regocijaba en el Señor. Y me regocijaba en estos días aprendiendo más, porque estoy aprendiendo más. No sé nada y estoy aprendiendo. Le estaba preguntando al Señor, y en la pregunta que le hice al Señor me dijo, ustedes viven la gracia. El pueblo de Israel vive la ley. Y me llevó cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que yo los quería juntar como la gallina conjura ante los polluelos, que los quería consolar. Y miraba toda la ciudad de Jerusalén que iba a quedar destruida, no iba a quedar piedra sobre piedra. Ahora, ¿cómo está viendo a Jerusalén usted hoy? Jerusalén le habían hecho una fortaleza que no le entraba nada. Ellos atacaban a todo aquel mundo y a ellos no les pasaba un misil ni nada. Ahora esos misiles pasan como rey por su casa. Nada más largan uno y se destruye todo. Entonces cuando uno le pregunta, Señor, y les quitó la protección. Por eso me llevó Jerusalén, Jerusalén. El Rey de Reyes estaba con ellos y no lo quisieron recibir. Y él estaba llorando por ellos. Asimismo el Señor está llorando hoy por toda la iglesia y los gentiles. Porque los gentiles no entienden que su tiempo está corto. Entonces tenemos un tiempo corto. Y hay gente que no está entendiendo. Yo fui a Valencia cuando me dieron esa lista de todos los que estaban enfermos. Dije, si viene más aflicción, Dios va a empezar a recoger su santo. Porque hay gente que no va a aguantar. El que se come 5 arepas, cuando le llega la broma a la tabla y le ponen una, ¿cómo se coloca usted? No, pero para mí eran 5 y ahora me van a dar una. Y la mala noticia que tienen ustedes en Castillo del Rey, porque yo aquí en Castillo del Rey no predico que le van a dar carro, automóvil, casa, avión. Lanzaron unos para la luna, que tampoco le van a regalar la luna porque los vi que estaban montados en la luna y la bandera no briseaba. Y entonces como los gringos le echan tanto cuento a uno, digo yo no me como ese cuento que se lo coma a otro. Porque si allá no hay gravedad, ¿cómo la bandera se puede mover? Entonces meta algo en un pote y ciérrele la boca, le pone adentro algo y lo verá que no hay nada, no hay gravedad. Entonces que el Señor nos ayude a entender la palabra. El tiempo de los gentiles está corto, está breve, lo que debemos predicar la palabra del Señor. Y lo más lindo, nosotros en Venezuela salimos por todos lados y todos son conocedores de la palabra. Esta nación es tan bendecida que en todo rinconcito le predicaron las buenas noticias. Y la iglesia cometió un error, porque nosotros como iglesia hemos agarrado ídolos. ¿Cuántos ídolos tiene usted? Se los cuento. Tiene el ídolo su hijo, tiene el ídolo el carro, tiene el ídolo el trabajo, tiene el ídolo ¿cuál más? La casa, no la puede dejar sola porque a veces la roba. ¿Qué más ídolos tiene? Un montonón de ídolos que los hemos colocado y hemos desplazado al Señor, y por eso es que tenemos esta condición que tenemos. Entonces cuando sale una propaganda de uno que le va a dar medio, de una vez lo coloca en la casa como una estatua. Ese es mi ídolo. ¿O no lo estamos haciendo? Por eso es que el Señor nos está arrancando toda la idolatría del corazón. Dice que en un momento y en un abrir y cerrar de los ojos y a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Ese versículo grábeselo y medítalo. 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe cómo está la gente ahorita que está debajo de esas guerras? Ve que viene un meteorito y no sabe que ya está muerto. Porque 20 veces la velocidad de la luz. Ahorita están las armas. Esas son las armas que destruyen. Ahora la venida del Señor está tan más cerca que es medio usted abrió el ojo y lo cerró, ya llegó. Imagínese cuánto demora usted entre cerrando el ojo y abriéndolo. Entonces, y dice que seremos resucitados incorruptibles. Por eso es que en la iglesia se está enseñando, ¿qué se está enseñando aquí? Que pasemos aquí adelante y nos sinceremos nosotros mismos. ¿Qué es lo que le está estorbando? Y que lo diga. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos avergüenza. La vergüenza del hombre es el pecado. Pero cuando nosotros confesamos el pecado, no nos avergüenza nada. Eso tenemos que entenderlo. El 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los niños pasaron para acá y en su niñez hermosa estaban hablando del quebrantamiento. ¿Y qué era el quebrantamiento? El quebrantamiento era una comunión con el Eterno, con el Grande, porque Él es el que nos quiebra, el que nos pone a llorar y llorar y llorar y llorar, pero llorar de gozo, porque no es llorar con lamento. Hay gente que llora con lamento. El quebrantamiento en el Señor es un lloro con gozo y le salen unas buenas lágrimas de gozo, de alegría. Y puede en medio de las lágrimas adorar al Señor y decirle gracias. Gracias, papá, porque me está drenando en mi alma y en mi espíritu todo aquello que me contamina. Y estoy drenando todo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Con el alma y con el espíritu lo hace drenar. ¿Para qué? Para que nos vistamos de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumple la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuánto creemos en esta mañana que los hermanos que están aquí, que han venido de visita, toda la familia de la hermana Ubaldino, que así como están viniendo, que pasen todos en un solo grupito y digan, hoy voy a pasar de muerte a vida, voy a resucitar con Cristo y voy a estar en el mejor lugar, porque le dice, sorbida es la muerte en victoria. Entonces tendremos esa victoria en el Señor. ¿Cuánto nos alegramos? Mira, fui a predicar y había un hombre que se paró y me dijo, venga para que nos predique. Y había uno que tenía una botella y quiso, cuando me dijo, le apagué hasta la música, quedaron todos en silencio, les hice una rueda y empecé a darle la palabra. Y el otro quiso sabotear con la copa para darle a alguien. Y le dije, usted no está viejo, varón. Usted cuando hay algo de reverencia, usted tiene que sujétase en la sangre del Cordero. Y le hablé en la sangre del Cordero y cosas que no se podía ni mover. Entonces, ¿por qué? Porque aún en la condición que ellos estaban, necesitaban al Señor Jesucristo, necesitaban al Eterno, al Grande, al Poderoso. Y ahí es donde le da Dios valentía para ir a llevarle la palabra a una gente que tiene esa condición. Pero después, como a la hora, se bañaron, se arreglaron todo y se fueron, porque les dije, vayan a Fuente de Salvación, a unos hermanos que conozcan de ahí, reúnanse con ellos y cuéntale que ustedes quieren cambiar, que quieren ser transformados con la presencia del Señor. Entonces eso hay que contarle a la gente. Y lo que nos está contando el Señor aquí es que el mismo Señor Jesucristo que tuvo perseverancia. Ahora, si la perseverancia la tuvo Cristo, ¿por qué a nosotros nos cuesta perseverar? Y perseverancia es que para alcanzar una meta tengo que hacer sacrificios,
Tengo que dejar esto, dejar aquello otro, para yo poderlo alcanzar. Porque si no lo hago, no voy a alcanzar las metas que tengo. Entonces, nosotros venimos a la tierra con metas. Esas metas se van a cumplir cuando tomamos a Dios en el primer lugar y Él nos direcciona. Y la palabra dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahora la pregunta que el Señor nos hace, que la muerte es un aguijón. ¿Cuál es el aguijón? El aguijón de la carne. Porque la carne Dios al hombre lo hizo en el huerto del Edén incorruptible. En el huerto del Edén el hombre estaba incorruptible. Y por la pelota de la carne le entró el aguijón, por desobediente. Y por eso aquí este versículo le hace la pregunta, tu aguijón, ¿dónde? Oh sepulcro, tu victoria. Entonces le tocó ir al sepulcro para tener la victoria. ¿Quién fue el sepulcro? Cristo. Primicia. Y las primicias, dígame, el Señor Jesucristo vino del cielo. Lo llevaron de una vez al desierto, ido por el Espíritu Santo. Pasó 40 días allí, llevando el frío de la noche, llevando tantas cosas de animales salvajes que le llegaban, por venir a hacer el sacrificio de Él para darnos oportunidad a nosotros de salvación. Y cuánta gente no agradece, no está agradecida. Hay gente que viene a la iglesia por un momento, a rato se olvida de Dios. Ve la familia cómo la tiene, porque usted sin Dios la familia no le sirve para nada. Usted el valor que Dios le coloque a usted a Dios, le coloca a Dios el valor a la familia. ¿Sabía eso? Que si yo le soy fiel al Señor, Dios me bendice. Y bendice mi familia, mi generación, hasta por 7 generaciones nos bendice. Y nosotros a veces miramos las bendiciones con las añadiduras. La verdad que torpece de la cabeza de nosotros, ¿verdad? Porque uno mira las añadiduras. Ahora pregúnteme, o pregunte ahorita, o hágase una pregunta, o agarre el celular y googlee. Las grandes corporaciones, las grandes empresas, que tenían tanto y ahorita están siendo destruidas. Y entonces, ¿cuál era la alegría de tener añadiduras? Si esas añadiduras lo llevaron a un caos. En cambio, la que desciende del cielo lo lleva a la eternidad, de la eternidad a un descanso eterno, y a veces no lo valorizamos. El 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Aquí está clarito para los que no entienden la gracia ni entienden la ley. Yo tengo una lucha conmigo mismo. Y la lucha que tengo es que a mí me han enseñado que hay países inalcanzables, los países esos son malucos. Pero cuando a mí me dio el Señor Mateo 28, la gran comisión, me dice hasta lo último de la tierra. Y entonces el que nos manda no tiene esas naciones que dicen que son inalcanzables. En esas naciones hay un remanente, redimido por la sangre de Cristo, y que Dios lo va a levantar de allí. Porque para Dios no hay nada imposible. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Yo ayer venía en la camioneta y le dije al Señor, hazme los oídos y pónmele un sello a los 2 oídos. Y por eso es que esa camioneta salen a la carretera y se incendian y se queman. No se van a quemar si anda el diablo con todo y pantalones y ropa y desnudo ahí adentro. Y se monta la gente y lo quieren alimentar con esa porquería. Porque eso es no tener moral, no saber que van niños, que van prejuveniles para lo que les colocan. Y de paso mi esposa le dice, nos pararon por allá y dijo, cambiar esa música. Como fue que le dijo que la pusiera más, entonces puso a poner la música más, de lo mismo de ese basurero. Entonces así está la gente. La gente está llamando a lo malo, lo llama bueno, y a lo bueno lo llama malo. Y como no hay discernimiento del Espíritu Santo,
Estamos llamando a lo malo bueno, porque no discernimos. Pero que el Señor nos ayude. La Biblia dice más, la gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién tenemos la victoria nosotros? Por medio de nuestro amado Señor Jesucristo tenemos la victoria. Así que, amados, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me conseguía un amigo y quería una añadidura, y Dios le dio una añadidura. Pero resulta que la añadidura le exige a usted, si se va a comer 3 arepas, se come media, para que tenga la añadidura. Si va a ponerse una camisa, se va a poner la franela, ojalá 2 años, para tener la añadidura. Y cuando nos exige todo eso, entonces no hace, oye, pero yo quiero, es que esas son las añadiduras cuestan para tenerlas. Ahora, ¿cuánto cuesta la presencia del Señor? Que es tan sencillita. Porque la presencia del Señor vino desde arriba del cielo a nuestra vida y Él nos buscó. Es sencilla, porque ya Él pagó por nosotros. Ya llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, llevó todos nuestros pecados. Ahora nos llama y nos coloca un gozo inefable en el corazón. ¿Sabe qué nos exige Dios? Yo lo veo 2 o 3 cosas. Primero, rendir la voluntad. Segundo, obediencia. Tercero, la disposición. ¿Y qué es la disposición? Desde la madrugada le puede colocar la disposición. Usted se levanta en la madrugada, porque a mí me despierta el Señor en la madrugada. Yo no sé a usted a qué hora te despierta, pero siempre me despierta. Y en la oración que hago al Señor, agradecido, le digo, Señor, voy a salir. Mañana no sé para dónde voy a ir, pero usted sí sabe. Colócame la palabra, direccióneme donde voy a ir y dame la palabra que debo hablar. Y cuando consigo, yo subí para Valencia y el Señor me dio un sueño, y el sueño era que había una tremenda cola y se quedó mi esposa delante y yo cubriendo atrás, y entonces en medio había puros borrachitos. Y entonces me desperté y el sueño no me gustó. Porque ¿a quién le gusta ese sueño? A mí no me gustó. Pero entonces me coloqué a orar y le dije, Señor, esos borrachos, ¿dónde estarán esos borrachos? Reprendí todo alcohol, todo eso, guárdanos, Señor, porque salimos a la calle. Y me brindaron almuerzo en la casa del hermano mío, y cuando salí a la calle conseguí que iba un descarriado por una casa y me fui a la pata de él. Y llegué y allí estaba la gente. Y entonces le dije, ay Señor, gracias, porque te arregla todo perfecto, y lo que tenemos ahora es que pedirle la dirección en la palabra que Dios me traiga aquí para reconciliar a esta gente. Y fue como 5 minuticos, 10 minuticos fue lo que gasté de conversación con ellos. Y los coloqué en las manos del Eterno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando por ellos, seguir clamando por ellos para que el Señor haga la obra que tiene que hacer. Hoy es un día de victoria, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque nosotros las Semanas Santas todos los días. Hay evangélicos que no entienden. Yo las Semanas Santas todos los días, porque todos los días son santos para Dios, todos los días. Y yo tengo que santificar. Ahora que estemos celebrando, que se celebra el nacimiento del Señor y se le celebra la muerte del Señor, la crucifixión, es un recordatorio. Y en medio de ese recordatorio, a nosotros la iglesia nos mandan a hacer clamores, a hacer ayunos, a hacer oraciones. Pero si usted en todo el año está haciendo clamor, está ayunando, está orando y está clamando, entonces ya a usted no le cuesta. ¿Por qué? Porque está haciendo algo lindo y hermoso para el Señor. Está buscando la presencia del Señor, y entonces el Señor lo va a ayudar. Y anoche estaba orando porque
A nosotros el Espíritu Santo nos llenó. A algunos bautizó, otros hablaron en lenguas, otros disciernen las lenguas, otros tienen el don de sanidad, otros tienen el don de... Todo lo hemos experimentado. Pero nos ha faltado algo, y el algo es dejar fluir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, dejarlo fluir. Y me acosté orándole al Señor y pidiéndole la dirección al Señor en ese pensamiento que tenía el fluir del Espíritu Santo. Y entonces me llevó el Señor a mirar una casa y a mirar otra casa, y a la tercera me mandó a irle que el hombre estaba pidiendo que le hicieran un tanque. Y en la segunda casa conseguí un tanque como el tambor de la batería. Y era ese tanque, tenía tornillos, pero se le había ido un tornillo y había botado el agua. Y el hombre me dijo, hay que repararlo porque el agua no la detiene adentro. Pero era un tanque sellado, con tornillería. Y entonces yo lo miré y dije, aquí tocará echarle pega, o traer la pulidora y romper para allá y montarle ese tornillo y atornillarlo para que el agua no se bote. Y en lo que miré el otro tanque, a la otra casa llegué y me dijo, búscame un material grueso y hazme un tanque para guardar el agua, de material así sellado. ¿Cuántos en la iglesia no tienen el tanque como ese tanque sellado? Llegó Dios y lo llenó, y lo que hicieron fue que lo sellaron, pero no lo dejaron fluir. ¿Y sabe qué es lo que nos ha pasado a la iglesia? Que nosotros no hemos dejado fluir el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es la fuente inagotable. Bien que le dijo a la mujer que Él le daría de esa agua que corre para ríos de agua viva. Y la mujer le dijo, si no tiene con qué sacarla, ¿cómo me la puede dar? Y hay gente que se está preguntando, ¿cómo puedo yo fluir? Busque la presencia del Señor y haga el trabajo y lo verá que va a fluir. Anda sobre las aguas, y entonces vamos a andar sobre las aguas. Porque el que nos dio vida y vida en abundancia, que estábamos muertos, hoy hemos resucitado en el Señor y tenemos esa vida en abundancia. Juan, capítulo 7, 38, que ha sido un versículo que el Señor nos regala cada día, y nos lo regala para que podamos fluir. Y Ezequiel en el templo de Dios, dice que del templo salía un río, un manantial. Pero a medida que se iba midiendo, que se medía, después dejó de ser un manantial y se convirtió en un río. ¿Cómo le parece que nuestros niños en esta mañana dieron una palabra? Y uno revisa y dice, Padre, tremendo potencial tienen esos niños. El negrito tiene tremenda soltura para adorar. El primito, Padre, también se viene a defender alabando al Señor. Ahora la pregunta es, si usted le hace un buen discipulado a ese muchacho, ¿cómo lo va a ver mañana? Como un pastor, como un evangelista, como un buen líder que lideriza la Venezuela, en alguna área de la vida. Ahora, si lo entrenamos, ¿en qué? En la honestidad, porque en la Venezuela nosotros tenemos todo. Pero ¿sabe qué? No somos capaces de administrar capitales cuando nos los entregan para hacer una obra, para hacer una carretera, para hacer un puente, para hacer una escuela, para hacer todo eso. Porque aquí sí ha habido recursos, bastante yo en cantidad. Entonces el Señor nos lleva a que viene una generación, porque vamos a pasar dificultades. Y ojalá Dios que quiera que el rapto sea temprano, para que no pasemos a lo largo, porque para el Señor un día eso pueden ser 1000 años. Nosotros no sabemos cuánto vamos a durar sobre la tierra. Pero lo importante
es que hagamos un buen trabajo. Yo a veces me pregunta, la gente dice, ¿cómo hace el pastor para que los otros pastores salgan al campo a trabajar? Porque la gente piensa que ir a hacer un discipulado o ir a llevar la palabra a uno le dan plata. Y resulta que si usted es buen administrador, Dios le va a dar lo necesario para ir a ese lugar. Y va a hacer el trabajo porque el dueño del oro y de la plata es Dios y Dios le va a proveer. Y entonces nos dé esa capacidad. Y cuando nos dé esa capacidad, nos dé una capacidad de administrar. ¿Por qué administrar? Yo le estoy orando al Señor que me dio un carro, pero que me dio un carro retributivo. Entonces la gente no entiende cómo es retributivo. Que yo no lo alimente solo a él, que él produzca también para alimentarse él. Eso se llama reproductivo. No una cosa que solo me saque dinero y no me produzca dinero. Porque por eso es que vienen las crisis y vienen las necesidades en el pueblo, porque nosotros no somos emprendedores. Y eso nos enseña el Señor a través de que nosotros somos una fuente de agua y a veces nosotros mismos tenemos sed. Epa, pero si tú eres una fuente, ¿cómo va a tener sed? Es como una contradicción, ¿verdad? Porque si tú la revisas en el lenguaje, es una contradicción. Pero cuando se hace referencia al fluir del Espíritu Santo es diferente, porque el don es de Él y le administramos lo de Él. Y toda la gloria le pertenece a Él. De nosotros no es nada. Cuando usted entiende el llamado que nosotros no tenemos nada y no somos nada, usted va a fluir, porque la fuente inagotable es el Señor. Porque la mujer le pregunta al Señor si no tiene con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Y dígame la mujer con Cristo al lado, que era el dueño de todo, y le estaba haciendo esa pregunta. ¿Viste la visión cómo la tenía? Y así anda la iglesia. A veces tenemos la visión, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pero si usted busca la dirección del Señor, el Señor nos va a regalar el poder hacerlo, y cuando terminemos de hacerlo, levantamos la mano y le glorificamos al Señor. Yo me metí entre el mar y a lo que me bañé y me fue a salir porque ya me iba a salir, porque el agua está tan congelada que parece el Polo Norte. Llegué y me salí y le dije, Señor, gracias por tanta agua y por poderme bañar en esa agua y sácame todos los mocos que tenga para limpiarme de la gripe. Y le di gloria al Señor, y cuando llegué a Valencia empecé a botar toda esa agua salada. Al Señor le damos toda la gloria, porque Él es el dueño de todas las cosas. Dice que el último día más grande de la fiesta, en el último día más grande de la fiesta. Ahora la pregunta sería, ¿cuándo será el día más grande de la fiesta de nosotros? Hágase esa pregunta. Mira, usted puede tener alegría porque su hija le cumplió 15 años, hace una tremenda fiesta, porque se casó y hizo una tremenda fiesta. Pero eso es incomparable a la gran fiesta que el Señor nos va a preparar en el cielo. Es incomparable. Y es por la eternidad de la eternidad. Cuando usted sacude la mente y sacude todo ese malestar que tiene en la mente y pone a ver a ese nivel a Dios, te cambia y se es transformado. Yo he visto unos rostros, y le voy a dar al Señor unos rostros que tienen tanta tristeza, pero una tristeza tan diabólica que lo agarra y lo consume la tristeza. Y he conseguido en la calle varias caras, varias. Y llego y le digo, Señor, ¿y por qué esa gente es así, esa cara, papá Dios? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que tienen en su alma, en su espíritu? ¿Por qué? ¿Y sabe qué? Son terrenos tan secos que secan al alma y sacan al espíritu y secan la cara y se seca todo. Porque le falta que fluya el Espíritu Santo en sus vidas. Dice que Jesús se puso en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Representa la invitación más grande que jamás se haya dado al hombre mortal. Esa es la invitación más grande que Dios le da a un hombre mortal. Y dice la palabra, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva.
Dice, no es en hacer algo, sino más bien en creer. ¿Cómo le parece que nosotros a veces nos sentimos bien porque estamos haciendo algo? Pero es más importante cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas que estar haciendo algo. Porque si lo está haciendo para salir del paso, no lo está haciendo bien. Pero si lo está haciendo para agradar a Dios, la mejor recompensa va a recibir. Dice, se refiere a la palabra de Dios, que en la historia de Cristo y el crucificado, todos los sacrificios señalan a Cristo y lo que Él haría en la cruz. Así como la totalidad del tabernáculo del templo y todos sus enseres, ríos de agua viva se refiere a Cristo directamente y a los creyentes indirectamente. Correrán del vientre de su interior. Entonces, si nosotros estamos llenos de la presencia del Señor, de nuestro vientre corre esos ríos de agua viva. Yo he llegado a un nivel que yo predico aquí y me voy para la casa alegre y feliz. No tengo más felicidad sino en eso, en la presencia del Señor. Porque el resto afuera no me sacía nada. Eso es igualito como dice, me voy a pasear a Venezuela. Y ahorita se va a pasear a Venezuela y tú corres toda la Venezuela y lo que ves es tristeza. Tristeza. Yo tenía 2 años y pico que no iba a Valencia. Y fui a los centros comerciales y eso es lo que da es tristeza. Y cuando se acerca a los comerciantes, le cuentan es de pura tristeza. ¿Sabe qué dicen? Si me paga en dólares, vale 110. Si me paga en bolívares, vale 180. ¿Por qué hay? Y el Señor me enseña, dijo, estos tipos que querían guardarlo todo. Y mira cómo están. No, porque se me está acabando el negocio y no me queda nada. Y agarro esa plata y no me queda nada. ¿Por qué el Señor no está sacudiendo el bolsillo? Hágase esa pregunta. ¿Por qué Dios está hoy en la tierra sacudiéndole el bolsillo al hombre? Y eso no solamente en Venezuela, eso es a nivel del mundo. Mira, los que vendían los narcos, los que vendían el narco, lo que corrompía la tierra, que era la cocaína, la droga, la marihuana, todo eso, esos tipos van a la cárcel y pagan unos cuantos años, allá en el frío. Entonces están quedando sin nada. Y ahora salieron los fármacos. Ahora salió la pastilla de los fármacos que lo tuerce al ser humano y lo deja como un caucho, como una goma. Y como es otro nivel de esa droga ya, entonces hay una guerra entre ellos mismos. ¿Han disfrutado de eso? No han disfrutado nada. Así es de que mi hermano, si en esta mañana usted está sufriendo de economía mala, que ve que no tiene nada, órele al Señor. Y dígale, papá, como el Salmo 23, que es mi estandarte, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada le va a faltar, nada. Lo que tiene que tener contentamiento en Dios. Y eso dijo el Espíritu, que habían de recibir los creyentes. ¿Qué habían de recibir? En Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces el Señor lo que nos está enseñando, que si nos llenamos de los ríos del agua viva del Señor, usted va a tener poder para ir a orar por un enfermo, en el poder de Dios, y la gloria es de Dios y le pertenece a Dios y no va a más nadie. Y usted va a ver esa persona que usted oró por él y Dios la va a sanar y al Señor sea glorificado. Y va a orar por uno que tenga necesidad financiera y Dios le va a proveer la finanza y va a decir es Dios, porque Dios tiene la despensa del mundo y es dueño de todo. Entonces le va a dar la gloria a Él y a Él solamente se le va a dar la gloria. Por eso es que estamos llegando a esta situación de crisis, porque la gente le estaba dando la gloria era al hombre. Oye, y casi la mayoría, ahorita pusieron un rey y el rey hace rato vi la noticia y está cobrando el 10% para ser rey.
Le va a cobrar un impuesto a las naciones. El 10% porque él quiere ser rey. A algunas le ha puesto el 25%, a otras el 70%, a otras el 80%, y él quiere ser rey. Entonces, esos reyes, la Biblia dice, maldito el hombre que pone la confianza en el hombre. Ponga la confianza en Dios y Él hará lo que tiene que hacer. Nuestra confianza está absolutamente colocada en Dios. Y tenemos que aprender. ¿Aprender por qué? Dígame ahorita que nosotros salimos a trabajar, y lo pongo por experiencia. Y hemos trabajado todos estos meses y no hemos recibido ni medio. Más bien hemos sacado del bolsillo de nosotros para volver a reparar algo sin recibir ningún beneficio. Y entonces eso nos lleva a ¿qué? A mirar para el cielo. Cuando miramos al cielo le decimos al Eterno, Eterno, toma el control de nuestras vidas para lo que vayamos a hacer, sea Él direccionándonos, enseñándonos, instruyéndonos, porque ya nos cansamos de, como dice Ageo. ¿Qué dice Ageo? Dejaron de construir el templo y se fueron a trabajar y el fornal lo echaron en saco roto. Echando el fornal en saco roto y no vemos nada. Y echando ese fornal en saco roto y no hemos visto nada. Pues déjame decirle que yo tengo camisas y pantalones que han cumplido 28 años y todavía me las pongo. La ropa no se me ha envejecido. Cargaba el pantó de matrimonio y el pantalón, y le hice hasta 25 años, le cumplía el cumpleaños. La ropa no se me acababa, estaba ahí taltica. Y le doy la gloria al Señor por eso, porque si usted lo cuida, usted tiene su pantó en su casa bien guardado, pero debemos cuidarlo. Así es de que cuide su vida, persevere en ella, como dice la perseverancia. Si tenemos perseverancia en Dios, vamos a llegar a la meta. Tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen. Acerca de los que duermen. Se refiere a los creyentes que han muerto. Y si un creyente se murió, ¿sabe qué fue? Que se apartó de Dios. Yo el otro día me dijo una hermana conocida y me dijo, pastor, es que el amor de muchos se enfrió y es que por eso es que estoy así. Y entonces le oré al Señor y me dice, cuando una persona le dice que el amor se le enfrió, es porque se descarrió. Esa está descarriada, esa está muerta. Y lo conseguí en la Biblia. Y entonces lo leí. Dice, nunca diga que se le enfrió el primer amor, nunca lo diga. ¿Por qué? Porque en el transcurso de vivir en la vida, va a conseguir gente. Mira, yo consigo hasta en las hermanas mías. Yo tengo unas hermanas que para darle un consejo, esas son como el sombrero viejo y nunca han querido cambiar. Y yo bregando a ver si cambian. No, eso no cambia, con consejos de hombre no cambian. Eso lo cambia es la palabra del Señor. Cuando la gente la recibe, la lleva al corazón y dice, yo estoy mal aquí y tengo que mejorar. Si se revisa el corazón y el Espíritu Santo hace el trabajo, la va a transformar. Pero si siguen con la terquedad, pues nunca van a cambiar. Y eso me ha pasado y ahora me tocó como el proverbio. ¿Sabe cómo es el proverbio? Es mejor tener la boca cerrada que tenerla abierta. Entonces cierra su boca. Entonces uno cuando va a visitar la familia, con una familia le toca uno llegar a la casa como el mu. Para tener la paz, porque nosotros como seres humanos no cambiamos a nadie. Entonces aquí dice que unos creyentes que se han muerto, que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Corresponde a aquellos que no conocen al Señor, que no tendrán arte ni parte en la primera resurrección y por lo tanto ninguna esperanza del cielo. A mí el Señor me detuvo y qué días lo dije en una predicación. Y el Señor me reveló todo eso. Mira, cuando usted tiene un encuentro con Dios, y se lo dije al evangelista que fue colega mío allá en la Iglesia de Salvación, y ahí sí se quedó quieto. Le dije, cuando usted conoce a Dios, al Eterno, al Grande, que le habla a su oído, usted le puede pasar lo que le pase, pero de Dios no se va a desconectar. Le pueden cortar una mano, le pueden cortar la cabeza y dice, no, yo no me desconecto porque en Cristo tengo vida. Pero cuando no conoce a Dios ni se le ha revelado,
Porque el hermano no lo saludó, ya se quiere ir de la iglesia porque vive echándole la culpa a los demás. Porque él no se le ha revelado a Cristo. Pero cuando se le revela a Cristo, la gente cambia y es transformada. Por eso ese versículo dice que estos no habían conocido a Dios ni a la primera resurrección, por lo cual ninguna esperanza del cielo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, el mismo fundamento del cristiano es la muerte y la resurrección de Cristo. El fundamento de un cristiano es la muerte y la resurrección de Cristo. Es la prueba de que hay vida después de la muerte. En un estado glorificado para todos los santos, en aquella vida que a propósito nunca acabará. ¿Cómo le parece que cuando Cristo se nos revela aquí en la tierra y le conocemos a Él y nos mantenemos firmes, así nos saquen de aquí a la iglesia cuero, nos maltraten, nos lleven a cortarnos la cabeza, morimos por la causa de Cristo y hemos resucitado porque la vida de nosotros nunca se va a acabar? Entonces ya Cristo dio la vida de Él por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a perseverar en la perseverancia en Dios? Así también traerá Dios con los que durmieron en Jesús. Mira los que durmieron en Jesús. Se refiere al arrebatamiento de la iglesia y a la resurrección de todos los creyentes. Las dos fases significan la misma cosa, justo como Pablo describe en 1 Corintios 15. Es la muerte. Y al instante el alma y el espíritu de un hijo de Dios se va para estar con Jesús. Eso está en Filipenses 1:23. Mientras que el cuerpo físico regresa al polvo, el arrebatamiento Dios sustituirá lo que era del cuerpo físico con el cuerpo glorificado, ligado al alma y al espíritu. De hecho, el alma y el espíritu de cada individuo acompañarán al Señor muy de cerca en esta tierra para estar ligado a un cuerpo glorificado, lo cual entonces hará que el creyente sea íntegro. Por eso es que cuando Dios se nos revela al corazón, nosotros aprendemos integridad y somos íntegros en todo. Mira, podemos pasar la necesidad que sea, y está cosas ahí uno no las agarra, eso no es mío. Cosas de comer y aún no las agarra uno. ¿Por qué? Y así tenga hambre, porque sabe que eso no es suyo. Entonces eso el Señor hace esa glorificación en el creyente para que sea íntegro. Dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Expresa la doctrina del arrebatamiento de la iglesia como la palabra del Señor. Que nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, todos los creyentes que están vivos en el momento del arrebatamiento, no nos precederemos a los que durmieron. Antes se refiere al hecho de que los santos vivos no perecerán, o irán antes a los santos muertos. Porque el mismo Señor, con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo le parece esa bendición? Que hay gente que la llevaron para el cementerio y la enterraron. Cuando venga y suene la trompeta, ellos salen primerito. No van a salir del cementerio, van a salir del lugar que Dios los tiene guardados en millones de almas. ¿Y qué es lo que dice? El criterio para esta lista, para el arrebatamiento, es estar en Cristo. Lo que significa que todos quienes son nacidos de nuevo, sin duda alguna, irán en el arrebatamiento. Así es de que, mis amados hermanos, los que están en esta mañana, les instruyo a través del Señor Jesucristo que echen mano de Dios. Que echemos mano de Dios. Si usted abre los ojitos
Mira, hay un hielo que está cubriendo la tierra toda la mañana, ayer cubrió la tierra. Y tú mira las noticias y mira los científicos que dicen que si lanzan 2 macetazos de esos que tienen estos locos, la tierra se va a opacar y que va a haber una frialdad sobre la tierra como nunca. Nosotros los que tenemos a Cristo, tenemos la esperanza que la Biblia dice que en un abrir y cerrar de los ojos nos podemos ir con el Señor. Entonces tenemos que hablar de ese arrebatamiento que estamos por irnos. Y hay gente que está en la iglesia, está sentada con ¿cuántos años? Hay unos que están sentados con 80, otros con 70. Y si usted lee el Salmo 90, el 10 y el 12, dice, enséñame a contar mis días, porque los más robustos 70, 80 y después volamos. Entonces, como nosotros estamos cerca de la edad, entonces nos podemos ir. Pero no solamente los que tenemos edad, sino que el arrebatamiento es para los niños, los que estén santificados, los que hayan recibido a Cristo como su Salvador. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Dice, ascenderemos juntamente con ellos, los muertos resucitados en las nubes. Nubes de santos, no son nubes como normalmente pensamos. Cuando usted ve a todos esos santos que están saliendo para el cielo, no es nubes de esas que pasan del agua, son nubes de santos que van subiendo al cielo. Qué lindo y hermoso, subiendo al cielo para recibir al Señor en el aire. La palabra griega del aire es aer y se refiere a la transformación y el inferior de la aproximadamente 6,000 pies. Por lo tanto, el Señor vendrá en menos de unos 6,000 pies. A 6,000 pies de la tierra va a venir el Señor Jesucristo hasta a ese lugar, a recoger a los redimidos por la sangre de Cristo. Se encontrarán allí con Él, pero en ese momento no vendrán totalmente a la tierra. Aquello guardará para la segunda venida, lo cual más tarde será 7 años más o menos. Así estaremos siempre con el Señor. La mayor reunión que la humanidad jamás habría conocido. Por lo tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Corresponde al futuro del Hijo de Dios, lo cual es efectivamente glorioso. Hasta aquí me ayudó el Señor. Vamos a orar porque hay Santa Cena, mi esposa la va a ministrar y al Señor le damos toda la gloria. Amados, resucitamos con Cristo y estamos vivos. Yo estoy vivo. A mí me han dado desalienticos, pero no desalientones, porque no me han dado desalientones. Si algo tiene mi cuerpo, y le oro al Señor, es que tenga este templo robusto. ¿Qué es robusto un templo? Que tenga un templo robusto, que uno le diga, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, vamos a hacer, vamos a ayunar, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a orar. Porque el espíritu que yo tengo lo tiene usted y él mismo lo llama, levántese a orar, levántese a leer, levántese que le mostré esto, haga que vallado, haga vallado los unos por los otros. Y nosotros hacemos vallado aún por gente que no conocemos. Y se nos reúne gente que necesita la palabra y el Espíritu Santo suéltale la palabra porque ese campo está bien preparado y va a recibir la palabra. Y al Señor le damos toda la gloria. Y a veces estamos con gente que no nos dice nada que le digamos. Se queda uno calladito. Porque el Señor es el que edifica la casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Señor Jesús, en esta mañana tú edificas la casa, Castillo del Rey. Aquí están mis hermanos delante del trono de la gracia, papá. Y venimos, Señor, a los que han muerto con Cristo y han resucitado con Cristo. Tenemos doble resurrección. Hemos pasado de muerte a vida y una vida en abundancia. Ayúdanos a disfrutar esa abundancia, a disfrutar todo lo que nos da y a disfrutar en medio de la adversidad que podamos orar y podamos glorificar y decirle, Señor, no tengo fuerza, no tengo aliento, no me sale de la oración del alma ni del espíritu. ¿Por qué? Porque tengo un dolor, pero aún ese dolor
se sujete en el nombre de Jesús, lo reprendemos, lo atamos y lo echamos fuera a lugares secos y sin reposo. Que la palabra salga de nuestra alma y de nuestro espíritu y que llegue como un olor fragante al trono de la gracia. Oramos por aquellos que vinieron hoy pidiéndole al Espíritu Santo que se reviente toda cadena, todo yugo se pudre, toda incredulidad, todo lo que no le agrada, papá Dios, en el nombre de Jesús. Y declaramos esas almas libres, libres para adorarte, libres para glorificarte. Y pedimos al Espíritu Santo que hace ese trabajo tan lindo y hermoso, que trate con esos corazones y esas vidas y les hable, así como nos habla a nosotros, porque a mí me habla el Señor y me habla clarito a través de la palabra. Y a veces cuando necesito una respuesta, le hago la pregunta y me da la palabra y le digo, ¿dónde está? Y vamos al manual que es la Biblia y ahí conseguimos la respuesta. Ayúdanos, Señor, a estudiar la palabra, a meditar en ella, a ponerla en práctica y vivirla, porque es tan sencillita para vivirla. Es la obediencia. Y cuando usted comprende la obediencia en casa, desde pequeño, que su padre lo mandaba, y tú salías a hacer el trabajo, cuando el Espíritu lo mande, Él es más paciente, le dice, vaya, porque le queda poco tiempo. Vaya, llévale la palabra a esa alma y dile esto que le mandé decir de mi parte, y nosotros vamos, y es glorificado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Él es nuestro Padre y a Él le servimos y le glorificamos. Gracias por la victoria que hemos tenido, papá Dios, por nuestra familia, por nuestros hijos, y oramos aún por los que son fuertes en la casa, porque a veces uno revisa la familia y la familia estaba la de Caín y Abel. Entonces en las familias hay una gente dura para recibir la palabra, pero hay otra sensible a la presencia del Señor. Pero reprendemos y atamos y echamos fuera todo aquello que daña a la familia, toda contienda, todo pleito, toda ira, todo enojo, toda envidia. La reprendemos y la atamos y la echamos fuera a lugares secos y sin reposo, y nos declaramos libres en esta mañana. Y si hay algo, otra cosa que esté estorbando en la familia, muéstrenlo, Señor Jesús, para edificar el cuerpo de Cristo hasta la plenitud del Eterno. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Amén y amén.